La Cupido más pequeña. Capítulo 5. Parte 2. El último día que Penélope pasó en el colegio vaciando su salón para dejarlo listo para el verano, transcurrió en un abrir y cerrar de ojos. Llegó poco después de las 8 de la mañana, convencida de que estaría ahí hasta bien entrada la tarde. Sin embargo, terminó mucho antes de lo esperado, y de repente le sobraban demasiadas horas antes de que Colin pasara por ella a su departamento. Pasó todo ese tiempo en casa, convirtiéndose poco a poco en un auténtico manojo de nervios. Al principio tuvo la distracción de ducharse, depilarse, arreglarse el cabello, hasta dejarlo por una vez lacio y perfectamente acomodado. Pero una vez terminó con eso, llegó el momento de escoger qué ponerse. Y la ropa siempre había sido un tema complicado para Penélope, sobre todo la ropa de adulta, la que no era para dar clases en un salón de kinder. Esos conjuntos eran fáciles, divertidos, no cargaban con todo el equipaje emocional que implicaba vestirse como mujer de su edad. Era la voz de su madre resonando en su cabeza, señalando los rollitos, los lugares donde la tela se tensaba demasiado, diciéndole que los colores eran demasiado apagados, demasiado tristes o simplemente que no favorecían a su tono de piel. Durante la última hora se había probado prácticamente toda la ropa de su closet y a cada conjunto le encontraba algún defecto. Al final, después de considerar seriamente levantar el teléfono y cancelar la cita con Colin, optó por un sencillo vestido negro. El escote dejaba ver apenas un discreto inicio de su escote sin resultar demasiado revelador. Lo combinó con unas sandalias negras de tiras y tacón que le regalaban unos cuantos centímetros de altura, además de un cardigan azul cielo suave y ligero. Si sus hermanas estuvieran ahí, el suéter sería motivo de discusión. Siempre le decían que tenía un talento increíble para armar un conjunto elegante y atractivo y luego arruinarlo poniéndose encima uno de esos suétercitos tan dulces. Penélope permaneció unos segundos frente al espejo, contemplando su reflejo y preguntándose si por una vez debería seguir el consejo de su hermana. El cardigan ocultaba efectivamente varias de las cosas más favorecedoras del vestido negro. Escondía la forma en que se ajustaba la cintura y resaltaba su figura de reloj de arena. También cubría parte de su pecho, simulando ese pequeño atisbo de escote. Quizá su hermana tenga razón, pensó. Quizá había llegado el momento de abandonar los pequeños suéteres y todas esas capas que siempre utilizaba para ocultar quién era realmente. Quizá ya era hora de convertirse en otra versión de sí misma, después de tantos años intentando ser suficiente sin conseguirlo. No, Penélope negó con la cabeza, mientras sostenía la mirada de su propio reflejo. Puede que a Prudence, a Filipa e incluso a su madre no le gustaran sus cardigans, pero ella sí. Siempre tenía frío, en los restaurantes, en las tiendas, en las bodas, en las fiestas. Los suéteres eran parte de ella. Eran una especie de refugio que le gustaba llevar consigo cuando salía de casa. Sí. Quizá representaba una capa extra que ocultaba una parte de ella al resto del mundo. Pero así era como le gustaba. Llegar a su verdadero centro requería un poco de esfuerzo. Había que ir retirando capa por capa y además, ¿no había sido el propio Colin quien tantos meses atrás en el Brandywine le dijo que jamás fingiera ser alguien que no era? Penélope no podía decir que se sintiera completamente segura de sí misma mientras revisaba por enésima vez si llevaba desodorante y se aplicaba un poco de perfume para terminar de arreglarse. Seguía terriblemente nerviosa por todo lo que estaba a punto de suceder, por salir finalmente a la luz, en sentido figurado, porque en realidad ya estaba anocheciendo, y aceptar toda la tensión que se había ido acumulando entre ellos durante tantos meses. Al menos si se sentía segura de cómo se veía, y eso ya era algo. Puntualmente, a las 7:15, sonó el timbre del interfono de su departamento. Penélope prácticamente saltó del brazo del sofá donde llevaba un buen rato sentada, consumida por los nervios. Se apresuró hasta la puerta y pulsó el botón para contestar. Bueno. Hola, saludó Colin a través del pequeño altavoz metálico.
Estoy abajo. ¿Estás lista o necesitas un poco más de tiempo? Penélope pasó saliva. ¿Estaba lista? ¿De verdad estaba lista para abandonar la seguridad de su departamento, bajar las escaleras y salir a encontrarse con él? ¿Estaba preparada para todo lo que podía cambiar después de esa noche? ¿Para que por fin comenzara algo maravilloso? ¿Para enfrentarse también a la posibilidad de una decepción o de un corazón roto? ¿Estaba preparada para cualquiera de esas posibilidades o necesitaba más tiempo? ¿Ven? Penélope respiró hondo y soltó el aire despacio. Por alguna razón, escuchar que él usara su apodo la tranquilizó un poco. Era el que le había puesto cuando apenas se conocían y casi ni pronunciaba su nombre. Bajo en un segundo. Se dio una última mirada en el espejo junto a la puerta. Pasó la uña con cuidado por el arco de sus labios para asegurarse de que el labial no estuviera corrido. Parpadeó varias veces comprobando que el rímel siguiera en su sitio. Todo estaba en orden. Era hora de bajar y empezar por fin aquella noche. Mientras descendía cada escalón y se acercaba a él, sintió cómo el pánico volvía a crecer dentro de ella. No quería ser así, tímida, temblorosa y nerviosa cada vez que estaba a punto de hacer algo nuevo, pero así era ella. Avanzaba por la vida con cautela, midiendo cada paso. Y además, se suponía que no debía fingir ser alguien distinta. Quizá lo que necesitaba era aceptar los nervios, dejar de pelear contra ellos. Tal vez reconocerlos haría que su mente ansiosa se calmara un poco. Colin le esperaba a unos pasos del edificio y, por supuesto, se veía tan guapo como siempre. Llevaba un pantalón gris oscuro y una camisa verde profunda. Penélope se dio cuenta de que nunca lo había visto usar ese color. Y Dios, le quedaba espectacular. Vaya, murmuró él sacándolo de su momento de trance. Te ves hermosa. Penélope pasó saliva. Sonrió como pudo y terminó de salir del edificio, dejando que la puerta se cerrara con fuerza detrás de ella. Gracias. Hoy no tengo crayones saliéndose de los bolsillos ni estampitas pegadas en las manos. Colin soltó una carcajada mientras daba un paso hacia ella y le ofrecía la mano para ayudarla a bajar los pocos escalones a la entrada. También te ves hermosa con los crayones y los estampitas, ¿lo sabías? Sus dedos se cerraron alrededor de la mano de él mientras bajaba el último escalón. Y entonces se quedaron quietos. Ya había electricidad flotando entre ellos. Penélope sintió que el corazón volvía a acelerarse. Toda la tensión, toda la presión que había estado sintiendo durante la semana regresó de golpe, y su cabeza empezó otra vez a llenarse de pensamientos. Bueno, yo me estoy muriendo de hambre, comentó Colin dándole un ligero apretón a la mano que ella seguía sosteniendo. ¿Vamos a cenar? Penélope sintió con nerviosismo y permitió que la guiara en silencio hacia la camioneta estacionada junto a la banqueta. Pero mientras caminaban, su mente ya iba por otro lado. Estoy siendo rarísima. Hace demasiado calor para traerse el suéter. Ya estoy empezando a sudar. ¡Ay, no! ¿Se me están sudando las manos? ¿Le estoy dejando húmeda la mano? ¿Y si empieza a oler feo? ¿Y si no puedo mantener una conversación durante toda la cena? ¿Y si pido algo con salsa y termino manchándome el vestido? ¿Y si tomo demasiado por los nervios y me pongo medio borracha? ¿Y si intenta besarme al final de la noche y ya ni me acuerdo de cómo se besa? ¿Y si me huele el aliento a ajo y le da asco? ¿Y si nos besamos y no siento nada? ¿Y si es como besar al hermano que nunca tuve? ¿Y si...? Penélope se detuvo de golpe cuando estaba a unos cuantos pasos de la camioneta de Colin y jaló suavemente de su mano para hacerlo detenerse también. ¿Qué pasó?, preguntó él frunciendo el ceño mientras daba un paso hacia ella, claramente preocupado. ¿Y entonces? Penélope dejó de pensar. Silenció todas aquellas preguntas desesperadas que giraban en su cabeza y decidió simplemente actuar. Se puso de puntitas, apoyó la mano libre sobre el hombro de Colin para acercarlo un poco y presionó sus labios contra los de él en un beso firme y decidido. Al instante, las chispas que tanto había temido no sentir ocuparon toda su atención. Sintió un alivio inmenso.
Sus labios eran suaves, cálidos, perfectos. A Colin le tomó apenas un segundo reaccionar. Después de todo, ella acababa de besarlo sin previo aviso, pero enseguida respondió. Se inclinó un poco más para alcanzarla con comodidad y llevó la mano libre hasta su rostro, sosteniéndole la mandíbula con infinita delicadeza mientras, durante unos tranquilos y perezosos instantes, seguían besándose despacio, rozando una y otra vez sus labios. Cuando finalmente Penélope volvió a apoyar por completo los pies en el suelo y Colin se incorporó, él la observaba con una sonrisa divertida. ¿Y eso a qué se debió? Ella soltó una risita y negó con la cabeza. Estaba entrando en pánico pensando en si me ibas a besar al final de la noche y en si iba a ser horrible o algo así. ¿Y? Preguntó él, entrelazando de nuevo los dedos con los de ella y dándoles un pequeño apretón. No fue horrible, respondió con una sonrisa ladeada, sintiendo como una calidez tranquila empezaba a instalarse dentro de ella. Para nada. Colin también se rió y volvió a guiarla hacia la puerta del copiloto. Bueno, entonces vamos a cenar. Penélope recorrió los últimos pasos. Le dio las gracias cuando él abrió la puerta y se acomodó en el asiento. Pero antes de cerrarla, Colin se quedó un momento apoyando una mano en el marco de la puerta e inclinándose ligeramente hacia ella. Solo espero que ese beso aquí en la banqueta no significa que ya no voy a poder besarte otra vez al final de la noche. Ella soltó una risita y se encogió de hombros. Ya veremos si para entonces todavía quieres hacerlo. Respondió con una sonrisa de suficiencia, que enseguida se convirtió en una enorme sonrisa llena de felicidad. Voy a querer hacerlo, sin la menor duda.